¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente estamos con ustedes, estimado auditorio y radioescuchas que están en este momento desde nuestras instalaciones de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con nuestro programa Números y Conceptos. Me acompañan, como cada miércoles, Marta, muy buen día. Octavio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y también, pues, hoy tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe un gran amigo, egresado de esta alma mater, hijo Juchimán, como dice nuestro rector, pero es una realidad. Aquí estamos 4 Juchimanes muy orgullosos de estar. El contador público certificado Alejandro Álvarez González. Marta, ¿dónde nos pueden localizar? Bien, antes de continuar con nuestro programa, recuerden que nos encuentran en la señal de radio 96.1 FM, igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o en YouTube o a través de nuestras redes sociales de TV UJAT. Continuando, y estábamos diciendo que teníamos aquí un hijo Juchimán, pero pues hoy, como hemos tenido otros invitados tan especiales, tenemos a alguien que es el titular del órgano superior de fiscalización, y así es, nuestro hermano, hijo Juchimán, Alejandro Álvarez González. Y me voy a permitir, amable auditorio, leer una semblanza del titular del fiscal superior del Estado. Es licenciado en Contaduría Pública, como hemos mencionado, por esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y obtuvo el grado con mención honorífica. Está certificado en Fiscalización Pública por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, Asociación Civil. Es contador público certificado por examen único de certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, del cual somos también entusiastas y grandes seguidores de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es contador público certificado en la disciplina de auditoría y contabilidad gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. En lo que se refiere a la profesión, colegiada local ha ocupado diversos cargos, entre que resaltan la presidencia del Comité Ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco, 2010-2012. En lo que respecta a la profesión colegiada a nivel nacional, y aquí es algo importante para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, aparte que fue nuestro presidente local, también fue vicepresidente del sector gubernamental del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hace 2019-2021, que esto es trascendental. Y además, por si alguien todavía tiene duda quién ocupa este honroso lugar en el OSFE, pues estamos escuchando hasta dónde ha llegado el nivel también de nuestra contaduría egresado de esta universidad. En 2014 recibió la medalla al mérito profesional estatal de Contaduría Pública por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco. Desde el año 1995 hasta agosto de 2013 se desempeñó como auditor independiente del sector público y privado. De agosto de 2013 a diciembre de 2017 se desempeñó como fiscal especial del órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE. Es elegido como fiscal superior del Estado al frente del órgano superior de fiscalización del Estado el 12 de diciembre de 2017 para su periodo 2018-2024. Y aquí pues tenemos con nosotros a un buen amigo,
un muy buen titular, podemos verlo así, por la forma como se conduce ante todo ente público y además, pues todo lo que ya conoceremos de lo que ha hecho a través del talento que se tiene con este distinguido visitante. Amigo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, estimado maestro Miguel Armando Vélez Telles, a quien saludo y agradezco que me dé la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes. Por supuesto, a la contadora Marta Segundo Rodríguez, que aparte de ser que es síndico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ante el Servicio de Administración Tributaria, por supuesto, importante y relevante labor, y al maestro Octavio Tamayo Vázquez, quien me ha dado la oportunidad, junto con el maestro Vélez, que la profesión nos ha unido en una serie de eventos técnicos y, por supuesto, también de convivencia. Aunque no me lo crean, fue mi maestro, aunque yo me vea más grande que el maestro Miguel Armando Vélez Telles, sí fue mi maestro, me dio clases en la licenciatura. Por supuesto, independientemente de cumplir con su programa académico, siempre nos daba muy buenas reflexiones sobre la vida y cómo ve de su percepción. Entonces, agradezco mucho la invitación y pues me siento, la verdad, muy honrado de poder estar aquí con colegas, con egresados de esta máxima casa de estudios, que por cierto, mando un saludo muy afectuoso al señor rector y felicitación, y deseo que en este segundo periodo de gestiones que fue elegido el 22 de enero tenga todo el éxito. Estoy convencido que está en buenas manos la conducción de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias y muy amable. Alejandro, agradezco tus palabras y así es, curiosamente, pues fui y tuve el honor de tener 3 distinguidos estudiantes y pues qué bueno, pero dirían, el alumno supera al maestro y me consta en cada uno de ustedes que así es, pero empecemos por algo, poquito a poquito, que vamos a ir conociendo todo lo que es el OSPE y todo lo que actualmente como titular estás llevando a cabo. Aquí en tu semblanza leímos que dejaste, es decir, no puedes ejercer la profesión independiente ahora que estás en el OSPE. Así es, maestro. La propia Ley Superior de Fiscalización establece que no podré desempeñar ningún otro cargo que requiera alguna remuneración. Y esto es así porque dentro de los requisitos para ser fiscal superior del Estado no debo tener ningún vínculo que pueda causar algún conflicto de intereses. Entonces, como bien comentaban hace un momento que estaban leyendo mi semblanza, yo fui auditor independiente tanto del sector público como privado, y desde el año 1995 que egresé de esta máxima casa de estudios, establecí una firma de contadores que actualmente está en manos de la contadora María Rosario García Noto. Entonces yo me desligué totalmente para efectos de que no pudiera haber ningún conflicto de interés. Además de eso, sí puedo desempeñar algunos cargos honoríficos que no signifiquen ninguna remuneración y que tampoco pueda tener algún conflicto de intereses. Como ya se mencionó, estuve en la parte colegiada, he estado como vicepresidente gubernamental a nivel nacional. Entonces, esto fue un alto honor para mí poder estar en contacto con la mayor parte de los contadores a nivel nacional. Y digo la mayor parte porque son 61 colegios que abarcan a 23,000 contadores. Entonces, sí hubo la oportunidad de interactuar con la mayoría, regularmente con los presidentes de los colegios. Sin embargo, los tiempos a veces, en este caso, son complicados. Pero bueno, sí me dio la oportunidad y he estado en este tipo de puestos, pero por ley no puedo obtener otro trabajo. Y por supuesto que quiero decirle que no da tiempo de poder tener. Hace un momento, antes de entrar al aire, yo le decía a mi maestro Miguel que cómo le hacía, porque aparte de hacer que es todo un deportista, siempre lo encuentro haciendo ejercicio, pues se daba el tiempo de poder atender este programa, de ser secretario de finanzas, de dar clases todavía, ¿no? Entonces me decía que se organizaba muy bien y bueno, esa era una de las reflexiones que el maestro nos hacía en las clases, esas reflexiones de vida,
de cómo afrontar, cómo ser ordenado, sobre todo disciplinado, que es una de las bases que se tiene para poder lograr muchas cosas, ¿no? La disciplina ante todo. Quiero hacer un paréntesis ahorita que esa es disciplina, pero caray, si yo pusiera a ustedes tres, qué casualidad, que también es importante mencionar que el buen amigo, colega también Octavio Tamayo, pues fue también presidente de nuestro Instituto Mexicano de Contadores, pero yo los veo y si me voy a las nuevas generaciones, Marta, que es síndico, la verdad, ¿vale? Es muy metódica en todo lo que nos pide, insistente, todo, y a ustedes dos que los conozco muy bien, la verdad, o sea, te agradezco lo que mencionas, pero yo los observo a los dos, y son igual, muy metódicos, o sea, ¿qué va a hacer? Ustedes me superan, son demasiado disciplinados, muy bien, y eso habla muy bien que esté este programa vestido por ustedes. Pero pues ahora nos toca conocer este organismo, qué hace, ve aspectos fiscales, es una policía, es decir, aquí nos tiene que escuchar todo el auditorio y habrá, y estoy seguro, porque a veces ni se sabe qué es el órgano superior de fiscalización, ni entienden hasta los propios servidores públicos qué es. Claro, desde el primer programa que tuve el honor de poder seguir con la presencia del señor rector, que decía algo muy importante, hablar de una forma clara y sencilla que pueda llegar a cualquier persona a entenderlo. El órgano superior de fiscalización se crea por un mandato constitucional, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para efectos de abreviar, de aquí en adelante me referiré a ella como Constitución General, y establece en el 116 que todas las legislaturas de los estados deben de contar con una entidad de fiscalización que debe ser dotada de autonomía técnica y de gestión, y lo mismo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de aquí en adelante para efectos de abreviar, Constitución Local, en el artículo 40, establece que deberá tener el Congreso del Estado un órgano técnico auxiliar denominado órgano superior de fiscalización, y aquí viene la primera precisión, de naturaleza desconcentrada, con autonomía técnica y de gestión. Para efectos de ponerlo de una manera más sencilla, ser desconcentrado simple y sencillamente es una técnica administrativa gubernamental que significa trasladar una facultad de un ente hacia otro ente del mismo poder. En este caso, el Congreso del Estado es el que tiene la facultad para fiscalizar, revisar y calificar la cuenta pública. Y lo que traslada es la fiscalización y la revisión. Entonces, por mandato constitucional, tanto de la general como de la local, es que se crea el órgano para que auxilie al Congreso en esa facultad que tiene el Congreso, que es la fiscalización y la revisión de las cuentas públicas. Porque la calificación es una facultad exclusiva, únicamente que se reserva el Congreso del Estado. Entonces, para eso nace... O sea, el OSFE no la califica. Es correcto. El OSFE no califica cuentas públicas, es una facultad. Lo que sí es cierto es que da los datos para que ellos puedan hacer su labor. ¿Cuáles? A través de un documento denominado informe de resultados. Es a través de este informe de resultados en los cuales los señores diputados se basan para poder hacer una calificación de las cuentas públicas. ¿Y el OSFE siempre ha existido o antes había otra institución, otro organismo similar al OSFE? Antes existía lo que se denominaban Contaduría Mayor de Hacienda, que en sus inicios han sido varios uchimanes los que la han presidido. Por ejemplo, el maestro Nextalí Frías Díaz estuvo ahí con la maestra Gilda María Bertolini, que seguramente, como estoy entre colegas, la identificarán, pero son maestros que le podríamos decir
que han formado muchas generaciones en esta universidad, y también otros como el maestro Arnulfo Aguilera, que también estuvo ahí. Han estado otros contadores, pero de los que pudiera mencionar que han sido egresados de nuestra máxima casa de estudios, el contador Osorio y entre otros contadores. Y eso era lo que existía antes. Exacto, eso ellos estuvieron mientras fue Contaduría Mayor de Hacienda. Cuando ya llega otros titulares, cambia hace 21 años, ajá, cambia de nombre, y de Contaduría Mayor de Hacienda por mandato constitucional pasa a ser órgano superior de fiscalización. Hay un cambio en la ley en la que se les dota de autonomía técnica y de gestión. En ese momento hay un cambio, se emite una ley superior de fiscalización y es cuando obtiene su denominación como órgano superior de fiscalización. Interesante eso, sí, que estamos escuchando, una ley de fiscalización. Entonces, bueno, eso es muy importante. Vamos a continuar con nuestro invitado de lujo, Alejandro Álvarez González. Volvemos en un minuto. No se vayan. Buenos días, estamos de vuelta y antes de continuar con nuestro invitado especial, los invito a ver el video Conociendo al OSFE. El órgano superior de fiscalización del Estado, OSFE, es el auxiliar del H Congreso local, encargado de revisar y fiscalizar las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y órganos autónomos. Por mandato constitucional, el 31 de agosto de cada año, hace entrega al H Congreso el informe con los resultados derivados del proceso de fiscalización, los cuales tienen el carácter de públicos y están disponibles para tu consulta en www.osfetabasco.gov.mx. Para mayor información visita nuestras redes sociales y consulta la página oficial. OSFE Tabasco, información de valor. Gracias, amable auditorio. Estamos de nueva cuenta en nuestro programa Números y Conceptos y continuando con nuestro titular, invitado especial Alejandro Álvarez González, pues nos quedamos en que la historia, la Contaduría Mayor de Hacienda y hoy el OSFE. Hablamos antes de ir al bloque, se estaba comentando de la ley de fiscalización. Esa ley, que es muy interesante, ¿a quiénes le es aplicable? ¿En qué consiste? Claro, solo permite comentarte que cuando nombré a algunos se me pasó a nombrar pues, a mi antecesor, que es un maestro igual de la Universidad Juárez, Juchimán 100%, y que en pláticas con él que tuve, prácticamente es como el decano de los contadores, porque sí, me dijo que fue el segundo en obtener el título de contador público en el Estado, y me estoy refiriendo al doctor José del Carmen López Carrera. Él fue el que me antecedió en el puesto y por supuesto llevaba 46 años, creo, algo así, dando clases. Es un formador de muchísimas generaciones, una trayectoria importante y del cual también me dio clases y he aprendido durante ese periodo. Pero bueno, perdón. Pero es que te agradecemos sí. esa oportunidad de conocer sobre todo quién te antecedió, porque efectivamente, si hablamos de como lo conocemos coloquialmente, el maestro José Carmen López Carrera, pues había aquí también en esos entonces la especialidad en contribuciones fiscales. Y uno se imaginaba que iba uno de día de campo, ¿no? Y cuando veía uno sus láminas que traía, uno pensaba, pues va a dibujar. No, caray, las abría, las pegaba. Esto, chavos, es lo que van ustedes a estudiar, ¿no? No, pues claro, a veces nadie quería estar en su clase porque era ir
Sí, a trabajar con él. Sí, cuando me dio clase precisamente en especialidad, una persona muy estricta, obviamente con conocimiento muy amplio y de la materia, en ese caso nos dio a nosotros Código Fiscal de la Federación, y de ahí fue que conocí al doctor López Carrera, que durante su gestión él me invita a apoyarlo ahí en el órgano superior de fiscalización, y es cuando él me nombra fiscal especial del órgano superior, que es una facultad del fiscal superior. Entonces, él me comentaba, pues hace poco lo acaban de reconocer en un evento aquí en la universidad, que Sí. con motivo de la Semana de la Contaduría, le dieron un reconocimiento, que el contador Acuña, que había sido el primer contador del Estado, exacto, ya lamentablemente había fallecido, ¿no? Entonces que él era o es el decano, ¿no?, de los contadores del Estado, ¿no? Y pues muchas vivencias, fue director de la DACEA, fue en las épocas complicadas, en el 68, ¿no? Director de ingresos de la Secretaría de Director de ingresos. Ingresos mercantiles, ¿no? Sí. Ay, contaba muy buenas anécdotas, pero bueno, ofrezco sí, disculpas muy por el comentario, porque... Y gracias, pues regresando a tu visita y a conocer el OSFE ampliamente dentro de este tiempo que tiene el programa, la ley de fiscalización, ¿para quién es? ¿Cómo se aplica? Mira, por mandato constitucional local, dice que se deben de fiscalizar sin excepción alguna todos los entes. Nace la Ley Superior de Fiscalización y se le aplica a todo aquel que maneja recursos públicos en el Estado. Obviamente hay competencias muy bien delimitadas y en este caso a todas las entidades del Estado de Tabasco. Esa es nuestra alcance en cuanto a nuestra competencia, y cuando se menciona que es a todo aquel, no nada más son las instituciones públicas, también privados que reciban recursos públicos, manejen, administren o ejerzan recursos públicos, también el OSFE tiene facultad para poder fiscalizarlo. Imaginando, yo despacho un servidor, entonces recibo X cantidad de dinero, entonces También va a llegar el OSFE a fiscalizar el ejercicio correcto y debido de esos recursos. Es correcto. Y obviamente aquí podemos empezar a platicar ya de algunos entes públicos, como por ejemplo los poderes del Estado, que son el legislativo, judicial y ejecutivo, los órganos autónomos, los municipios, las empresas en donde el gobierno tiene participación mayoritariamente estatal, entonces como cuáles, como espectáculos públicos, como el equipo Olmecas de Tabasco, ¿no? Es un equipo donde el gobierno tiene la mayor parte de las acciones, la Administración Portuaria Integral, y así podemos nombrar algunos otros. Por supuesto que los más conocidos o que mayor alcance mediático tienen, pues es el Poder Ejecutivo y los municipios. Entonces, a todos, sin excepción alguna, debemos de fiscalizar. Es importante comentarte que al único en donde se le hace una muestra por lo grande que es al Poder Ejecutivo. Entonces, ahí solamente revisamos una muestra del total de las dependencias que tiene el Poder Ejecutivo, por lo grande que es, y porque también es importante mencionar, podemos platicar sobre la muestra, que es un tema que a veces se maneja mucho mediáticamente, pero que tiene una explicación. Que a veces por falta de conocimiento, pues dicen, no, oye, es que ¿por qué no revisaron acá? ¿Por qué no revisaron Que allá? no cayó, ¿no? Exacto. Así ¿Qué es entonces? ¿Cómo hacen ustedes, definen esa muestra? Antes, si les parece bien, voy a entrar al tema, pero vamos a ir platicando sobre algunos conceptos básicos y así la audiencia pueda identificar de una manera más precisa nuestras actuaciones. Cuando me refiero a unos conceptos básicos, he hablado de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Y fiscalización superior a veces se tiende a confundir con auditoría, con supervisión, con vigilancia y con algunos otros conceptos que son parecidos, pero que tienen un significado diferente. En el caso de fiscalización superior, simple y sencillamente es el ejercicio de una facultad. Al momento en que el OSFE ejerce su facultad de revisar, está ejerciendo la fiscalización superior.
Y para ejercer esta facultad de revisión se auxilia de una herramienta y esa herramienta se llama auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una herramienta, podemos utilizar otras herramientas, pero esta es la que está normada, es la que tiene una metodología ya establecida. Y la auditoría, podemos googlear y decir auditoría gubernamental y me van a aparecer una serie de conceptos, el que establece el Instituto Mexicano, el que establece la función pública y en fin una serie de instituciones que tienen este concepto. Pero para hacer la fiscalización superior tenemos que atender el concepto que establece la Ley Superior de Fiscalización, que el concepto es exactamente el mismo de la federal. Y lo comentaré técnicamente y luego entraré a detalle. El concepto de auditoría dice que es un proceso sistemático mediante el cual de manera objetiva se obtiene evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes se hicieron conforme a la norma, así conforme a una gestión pública adecuada. Esa es la definición. Esa es la definición técnica. Ahora, de una manera más sencilla, dice que es un proceso sistemático. Un proceso sistemático no es más que una serie de pasos establecida de manera ordenada y lógica. ¿A qué me refiero? Perdón, y la ley menciona, ahorita que estás tocando, Sí. objetiva. Exacto. ¿Cuál es la importancia de Exacto. Entonces dice, cualquier tipo de auditoría que ustedes puedan mencionar tiene una metodología, ¿cuál? Que se debe planear, ejecutar e informar y darle seguimiento. Esa es la metodología de cualquier tipo de auditoría. Entonces es ordenada porque no puedo ejecutar lo que no he planeado. Así, y es lógica porque no puedo informar algo que no he hecho. Es decir, tienen que planearlo. Exactamente. Ahora, como bien preguntaba mi estimado maestro, ¿qué debo entender como objetiva? Como objetiva, de acuerdo a la definición, lo que debo de entender es que en el ejercicio de las facultades que tiene el órgano superior de fiscalización, elabora un programa anual de auditorías, programa anual que está en nuestra página y que es notificado al Congreso y le decimos a quiénes vamos a auditar, qué tipo de auditoría vamos a auditar y qué periodo vamos a auditar. Y en este programa de auditoría que está en nuestra página y que ustedes pueden consultar, así como la audiencia, se emite una orden de auditoría con apoyo también de otros documentos que nos hacen llegar. ¿Cuáles son otros documentos? Es la cuenta pública, es informes de los avances de gestión financiera que tienen los entes, que le llaman informe de autoevaluación, y hay otros informes. Entonces, con base en eso se gira una orden de auditoría y en esa orden de auditoría hay un requerimiento de información. A eso se refiere cuando se dice de manera objetiva. Se obtiene y evalúa la evidencia. Así dice el concepto. Entonces, a través de esta orden, nosotros requerimos información para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes se hicieron de acuerdo a la norma. O sea que no sale, perdón Marta. Sí. Perdón, y cuando habla de cuenta pública, ¿a qué se refiere? Interesante pregunta porque es un concepto que agarra mucha relevancia en ciertos periodos. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en abril se entrega la cuenta pública y sale en los medios. El OCE, el 31 de agosto, entrega su informe de resultados de la cuenta pública y en diciembre, a más tarde el 15, vuelve otra vez el concepto a hacer noticia porque es cuando los señores diputados califican la cuenta pública. Pero, ¿qué es la cuenta pública? ¿No? Que es lo que se preguntarán. Bueno, la cuenta pública no es más que una rendición de cuentas y rendición de cuentas es una obligación que tiene el servidor público de informar. Entonces, la cuenta pública es una rendición de cuentas y contiene información básicamente cuantitativa y cualitativa. En cuanto a lo cuantitativa, tiene información financiera, presupuestal y programática. Para entenderlo así de una manera más sencilla, vamos a decir que desde la parte financiera es cómo están tus bienes, las deudas y sobre todo la hacienda, entre otros, información financiera. De la parte presupuestal es si lo que te autorizó el Congreso se ejerció de acuerdo a la norma y ahí se va a informar. Y la parte programática tiene que ver con objetivos y metas, o sea, en cuánto elevaste el nivel de vida de tus habitantes, por decirlo de una manera, en seguridad, en educación, si cumpliste con los objetivos. Eso también lo evalúan. Exacto. Entonces, esa es la información que contiene la cuenta pública.
técnicamente la cuenta pública se compone de 40 formatos. Son 40 formatos que contiene la cuenta pública. Y en la parte financiera son 10 formatos, entre 10 y 11. Digo entre 10 y 11 porque hay unos que es información adicional. La parte programática tiene 11, la parte presupuestal. Y así hasta que hacen los 40 porque hay información que hay que cumplir de acuerdo a la ley de disciplina financiera. Ahí son otros 11 formatos. En la parte de información adicional son 5, en la parte presupuestal. Y así podemos ir nombrando cada uno, pero para que entiendan, así nuestros radioescuchas y televidentes, simple y sencillamente es información que contiene sobre los resultados de una gestión en un periodo. En este caso, del 2023 se va a entregar esa cuenta pública más tarde el 30 de abril de este año. Marta, ¿dónde nos pueden encontrar y escuchar? Claro, recuerden que nos pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en estudio 9932-191951. Y no olviden sintonizarnos a través de la señal de radio 96.1 FM o igual a través de nuestras redes sociales de TV UJAT. Y antes de irnos a una pausa, los invito a ver un video que tuvimos el honor que nos compartiera aquí la OSFE, que es en lengua yocotán. Ajuletla, achunenla, tani totos página, tani órgano superior, tachuk tuba kunoskahla tutapsko. Hinda vayaan tan sistema tuba gestión, kaut utik kacheda, ayule ni norma ISO 9001-2015. Himba patanda, akuchen toko, ka kuchukun toko upete no cuenta pública, ka kujina tanla kacheda, upukastano y uchupseno nitaín ta ushuspe poderes, órganos autónomos, chechi to upete nuk 17 municipios Tanjinda kunoskahla. Tanjindaba sitio ya se allina tan coneronla, ku totostanla, ya se así que siglahan sahi chune use tutsaikinte, sahi que allina tan chune ni servicio fiscalizador de carrera. Área tuba ni sistema, chechis kulotola, hini uchunlenu varo to ni órgano, ujet kira, utsaikinte, ahmechepi, chechis kacheda, agoche, tan ni redes sociales. Himda va página web, achunkita Premio Internacional OX 2018, K utopsijo ut ipisi nu contenido web, K utsaikintik upete hini uyute tan ninogran ka tuba akachantano tani internet tani órgano superior tani tsukinte akulbenet la tokni tsuklahan sahi ka ut achunenla kulototla hini ya anon kulbenet toko kadios achila ut ahniketla. Iremos a una pausa, pero no se vayan. Estaremos de regreso en unos minutos. Gracias nuevamente, estamos en Números y Conceptos y en el intermedio estábamos aquí platicando entre colegas. Octavio, tú te estabas refiriendo a la institución, voy a expresarlo de esta manera, da miedo la palabra fiscalización. ¿Cómo? Sí, yo aquí preguntándole a Alejandro, la parte de, en este caso, de como especie de un contrapeso constructivista, lo que es en este caso la parte del OSFE particularmente, y a lo mejor no sé si nos pudieras ampliar en cuanto a toda esta dinámica que se ha dado en los últimos años a través del Sistema Nacional Anticorrupción, de nuestro Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué tan importancia es en este caso
lo que le corresponde a la institución del órgano superior de fiscalización. Ya visto que ha habido modificaciones precisamente de la ley, ¿no? Y de la Constitución, probablemente. Fíjese que pregunta tan importante también hace mi estimado maestro Octavio. Y cuando nace el Sistema Nacional Anticorrupción, nace obviamente por una necesidad y se crea toda una infraestructura. No voy a referir, pero solo para tener el antecedente. Y de aquí nacen otras instituciones como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, que viene a coordinar mediante un comité de participación ciudadana a 7 instituciones, dentro de ellas el órgano superior de fiscalización. Pero lo relevante aquí que podríamos decir es una serie de cambios que hay. Dentro de estos cambios, por ejemplo, es que se eliminan algunos principios como para efectos de poder fiscalizar, el de anualidad y el de posterioridad, que no significaba más que cuando ya se había fiscalizado una cuenta pública y había sido hasta calificada, ya no podía regresarse a hacer. Entonces, ahora a través de denuncias, si hay una situación muy puntual sobre irregularidades de ejercicios anteriores, puede ejercerse la fiscalización en estas partes y se le da una autonomía. Se crea la Fiscalía Anticorrupción, entre otros temas. Sin embargo, sí es importante comentar también que hay retos que hacer, y podría comentar uno que norma a todos quienes hacen auditoría gubernamental, tanto todas las auditorías superiores locales como la misma Auditoría Superior de la Federación. Y es algo que comentábamos sobre las auditorías. Bien comentaba hace un momento el maestro Octavio que había que tener bien presente una cosa es contabilidad gubernamental y otra cosa es auditoría gubernamental, obviamente con la fiscalización superior. En este caso hay unas normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y hablaba yo de retos porque estas normas en las cuales se basan todas las auditorías y que estamos obligados a hacerlas, solamente llega hasta el 3er nivel, falta un 4º nivel y tendríamos que platicar de ese 4º nivel, que es prácticamente en donde ya establece los procedimientos para poder hacer las auditorías de gobierno. Ahorita están los conceptos básicos y algunas otras situaciones que están contempladas, pero estas normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización ya existía lo que llama hace un momento ASOFIS, que comentaba, y las ASOFIS no es más que integra junto con una asociación de contralores que a todos los secretarios de la función pública, agrupa junto con todas las auditorías a nivel nacional y hacen un Sistema Nacional de Fiscalización. De ahí nacen las normas, porque son los que estamos, pues prácticamente nuestra naturaleza es pues la auditoría. Entonces, estas normas, para entrar un poquito más, y no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a tratar de resumir, maneja 3 tipos de auditoría. Las que regularmente nosotros conocemos, que son las financieras, que se hacen con base en la emisión de información, o sea, estados financieros, y aplicamos las normas para atestiguar. O sea, simplemente una empresa da sus estados financieros y hay que verificar si esa información que en los estados financieros es lo que tiene la situación financiera de la empresa. Entonces, sobre esa es un tipo de auditoría y que regularmente, digo regularmente, es lo que se manejaba, pero lo que mantiene ahorita las normas es que hay la opinión con salvedad, sin salvedad, la negativa y la abstención. Ahorita ya sabemos que es modificada y no modificada de acuerdo a las normas, ¿no? Pero eso es lo que mantiene, ese es un reto. Otro es que la ley de fiscalización, tanto la federal como la local, lo que mandata realmente son 2 tipos de auditorías, la que es la de cumplimiento y la de desempeño, es correcto. La financiera, que sí maneja, que sí la tiene nuestra norma, no nos limita a hacerla, pero la que mandata la ley es de cumplimiento y desempeño. Y en la de cumplimiento la separa. Para entender un poquito mejor esos 2 tipos de auditoría, las de cumplimiento va realmente sobre el ejercicio del recurso, la administración, la custodia de la hacienda pública, el cumplimiento de la norma. Y la de desempeño va más sobre cumplimiento de objetivos y metas. A veces se tiende a confundir auditoría al desempeño con evaluación al desempeño. Entonces,
La auditoría del desempeño que hace el OSFE, para precisar, la hace sobre programas presupuestales y sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para ejemplificar un poco, quiero mencionar un municipio, no voy a decir nombre, pero hay un municipio que hace casas. Hay una demanda de casas, entonces dice, voy a crear un programa presupuestario para construir 90 casas. Entonces, el requisito es que tengas tu terreno y va y te construyen un pie de casa, que le llaman algunos. Ajá. Entonces, voy a hacer 90 casas. Ese es un objetivo, es una meta. Y tiene otro programa presupuestario que es para darte un préstamo y tú termines de construir tu casa. Entonces, ya tenemos 2 programas presupuestarios. El OSFE puede auditar un solo programa. La evaluación al desempeño lo que hace es evaluar la política pública, que acuérdense que no es más que una respuesta para resolver problemas y necesidades. Entonces, la política pública es abatir el déficit de casas que hay. Entonces, la evaluación al desempeño lo que evalúa es la pertenencia de esa política pública, de los programas presupuestales y del impacto que tiene esos programas presupuestales. Entonces, para ejemplificar mejor, nosotros auditamos las 90 casas, o sea, el programa presupuestario. Y la evaluación al desempeño, lo que evalúa es la política pública, la pertinencia de los programas presupuestarios y el impacto. Entonces, OSFE solamente hace auditorías al desempeño. Entonces, quería hacer esa precisión porque hablaba precisamente... Y en ese momento, que está interesante para que Sí. conozca más el público, bueno, en el imaginario que es un municipio, y estamos hablando de la vivienda, hablando de la auditoría de desempeño, ¿qué observa el OSFE en ese sentido? Sí, primero, ya que nosotros tenemos los tipos de auditoría que queremos hacer, comentaba que en el programa de auditoría hacemos, y solo para llegar a tu pregunta voy a comentar los tipos de auditoría de cumplimiento que hacemos. El OSFE hace 2 tipos de cumplimiento de auditoría, una que le llamamos auditoría técnica, que no es más que la que conocemos como auditoría obra pública, y la otra hacemos una de cumplimiento, pero que le llamamos con enfoque financiero. Y perdón, Sí. pero para conocer el interior también del OSFE, al hablar de técnica, que así es la obra pública, es decir, nos imaginamos que el OSFE nada más hay puros contadores, y van a saber de obra, o de cómo se internamente. Por supuesto. Igual una excelente pregunta, maestro, porque me das la oportunidad de poder explicar un poquito más cómo está integrado el órgano superior de fiscalización. Perfecto. En las auditorías de obra pública, prácticamente quienes hacen las auditorías son ingenieros y arquitectos que tenemos por la especialidad que quiere en cuanto al aspecto técnico, ya que ellos van a revisar de manera física la obra con base en un estudio previo del expediente técnico. Correcto. Pero también se auxilian, por supuesto, de abogados y contadores. Entonces tenemos la otra parte de auditoría con enfoque financiero que comentaba, que aquí está integrado principalmente por contadores. Y hago ¿cómo le llaman? Un promo, ¿no? O una promocional que nosotros tenemos un programa para servicio social y quien quiera puede hacer su servicio social. Tenemos reglas muy específicas y lineamientos para el servicio social. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el servicio social va enfocada a devolver algo del tanto que nos ha dado la institución, nosotros lo mandamos debido a su formación académica, que es auditoría financiera, a los abogados, a los ingenieros, dependiendo del perfil que llegue. Y lo que hacemos es que ahí formamos a las nuevas generaciones y son los que regularmente se quedan trabajando en el órgano superior de fiscalización. Pero no es como decían antes, no del OSFE, ¿no? Porque no me voy a referir al OSFE, sino que, pero en general para que entiendan todos estos estudiantes, todos, la oportunidad que les estás brindando como titular del OSFE. No es ir a sacar copias, no correcto. Es ir a ver, carga saco de cemento, si hablamos de ingenieros, o el abogado sella todas las hojas y encuadérnalo. O más allá, ve por un refresco o trae. Oye, Alejandro, perdón. Sí. Fíjate que quisiera que
ayudaras acá. En cuanto, ya ves que comentaste hace unos instantes de que hubieron algunos principios fundamentales, ¿verdad? Claro. Que quedaron, diría algo, fueron hechos a un lado por la dinámica del tema. ¿Y con cuáles principios se quedaron? Qué bueno, fíjate, hay el principio de legalidad, de imparcialidad, tenemos el de confiabilidad y el otro que es el de definitividad. Son 4 principios. Exacto. Sin embargo, sí se siguen cumpliendo los otros 2 al momento de ejecutar, Perfecto. que es el de anualidad y posterioridad. Si me permites, no sé cómo Sí, andamos de tiempo, ¿no? pues ahí, Pero bueno, el de anualidad se sigue haciendo porque se hace sobre un periodo y la cuenta pública es de enero a diciembre. Con posterioridad porque la hacemos una vez presentada la cuenta pública. Esos son los 2 principios. El de legalidad es el que nos establece nuestro marco de actuación. No podemos hacer otra cosa que la ley no esté establecida. El principio de imparcialidad debemos hacer objetivo al momento de aplicar la ley, o sea que no haya ningún sesgo al momento de que nosotros estamos ejerciendo la auditoría. Y por supuesto el de confiabilidad, que tiene que ser sobre información, sobre evidencia suficiente y competente, pero sobre todo con una metodología. Y una vez ya teniendo cumplido los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y lo que es anualidad y posterioridad, entonces nuestro trabajo es definitivo, cumple con el principio de definitividad. Esos son los 6 principios. Como que la definitividad encerró a los anteriores. Exacto. ¿no? Una vez cumpliendo con todos, entonces lo que yo emita es definitivo porque cumplí con todos los demás principios. Y fíjate que la Constitución establece, parece que el OCE o la autoridad, la Auditoría Superior de Fiscalización, puede revisar a partir del año, aunque no hayas entregado la parte del informe, ¿no? Sí, Y fíjate. entonces diríamos, pues sí, porque sí cumple el principio de definitividad porque ya terminó el año, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, con la modificación a las diferentes leyes con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, podemos auditar hasta el del ejercicio en curso, ni esperar a que concluya el ejercicio, o de años anteriores, porque nosotros estamos haciendo nuestra revisión del año pasado, pero si llega una denuncia del 2022 o del 2024 ahora, Sí. y que cumpla con los requisitos de ley, tenemos esa excepción. En este caso se le faculta al fiscal superior para que mediante un dictamen técnico jurídico, así dice la ley, yo pueda emitir una orden de auditoría, porque es sobre el ejercicio. A lo mejor usted dice, no, hay un funcionario que sacó un cheque y se llama tal, y aquí está el estado de cuenta y presenta todas las evidencias, si lo metemos con los abogados y los contadores, entonces de manera conjunta elaboran un dictamen que le llamamos técnico jurídico y me dice, es procedente, es suficiente la evidencia, por lo tanto, que sí proceda una orden de auditoría. ¿Y dónde están ustedes ubicados? También que es importante que conozca Claro. el auditorio. Nos queda muy poco tiempo y además... Ha sido una delicia platicar con ustedes. Nosotros estamos ubicados en la Colonia del Bosque, en la calle Carlos Pellicer Cámara. No hay que confundirse porque todos conocemos el periférico, ¿no? Sí. Pero eso se llama calle. La calle. Y resulta que hasta donde llega el OSFE, cosas que suceden, hasta ahí se llama Carlos Pellicer Cámara. Pero es la misma calle y de pasando el OSFE ya se llama diferente. Sí. No he visto otra, pero así está. Entonces nosotros estamos Nuestra en la- nomenclatura. en la Colonia del Bosque, en Carlos En Pellicer el que Cámara. mencionaban, estaban comentando, estábamos aquí en el programa y para el auditorio, pues es interesante, nos has hablado de manera muy breve, que es poco el tiempo para conocer algo tan importante, que además todos como ciudadanos tabasqueños lo que tenemos que conocer es algo que le ayuda al ciudadano a cuidar lo que todos pagamos. ¿Algo que quieras comentar, Sí, Alejandro? Estamos la verdad ya es en que salida. ya estamos, traía yo otros temas como la calificación, cómo es el proceso, porque es lo que causa mayor impacto a veces en la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, es importante comentarle que los temas que ustedes han abordado han sido trascendentales y fundamentales para su servidor. Sé que hablo demasiado y ya veo que los tiempos son Pues complicados. sí, se agotó, pero- Alejandro. Te agradecemos mucho
esta visita. Otra visita. No va a ser la última. Yo creo que, y estoy seguro que todos los que nos vieron y nos escucharon, pues habrá mucho que abordar en un próximo programa que nos pondremos de acuerdo para que nuevamente nos visites aquí a tu casa, Juchimán. Pues agradecemos, Marta, Octavio, nuevamente a ti, Alejandro, y a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando. No se olviden sintonizar nuestro programa Números y Conceptos y no se les olvide que la vida es bella. Muchas gracias de nuevo y con gusto. Gracias, Alex.